A continuación realizaremos el test de la persona bajo la lluvia en forma muy breve y resumida, en tanto los colegas psicólogos que trabajan en selección de personal y en otras áreas, pero particularmente en selección de personal, están contra el tiempo, tienen que hacer sus informes y triangular información. Muchas veces se aplican baterías bastante robustas, cualitativas, cuantitativas o cuantitativas, como quiera usted llamarle, proyectivas, ¿no es cierto?, etcétera. Aquí vamos a revisar cómo se puede aplicar el Excel muy brevemente para el caso de el test de la persona bajo la lluvia, y que finalmente esta aplicación entrega un informe breve de un resumen de una serie de características que son evidenciadas a través del dibujo de la persona bajo la lluvia. Las referencias teóricas han sido extractadas principalmente de la literatura que existe al respecto, principalmente estos dos autores, Emanuel Hammer y Augusto Bells. Este es el dibujo en términos generales. Vamos a observar que la hoja, ¿no es cierto?, está en una posición vertical. Es la decisión que tomó el sujeto para dibujar. Vamos a observar que hay nubes, rayos, una lluvia bastante profusa y a ratos accidentada. Podemos observar también que hay un trazo anterior que fue borrado, es decir, en su primer intento el sujeto aparentemente inicia dibujando un paraguas menos significativo o más pequeño. Es en términos generales un sujeto que tiene una mayor preponderancia o dibuja con mayor importancia o más grande respecto de su propio cuerpo la parte inferior, sobre todo los pies. También podemos observar que hay charcos de agua, y podemos observar un árbol. El sujeto en este caso está mirando hacia la izquierda. Vamos a mirar otros detalles haciendo un acercamiento. Podemos observar que ahí está la línea que yo les comentaba inicialmente. Podemos observar que la parte superior del tronco del sujeto está mucho más marcada que la parte inferior. ¿Sí? Hay un trazo que es bastante marcado, o hay una mayor presión en el trazo respecto del que podemos observar en estos otros. Incluso la línea base del suelo no tiene un trazo tan marcado como el que podemos observar en el paraguas. Aquí podemos observar lo que yo les estaba comentando. Llama la atención que el sujeto no dibuja una mano que toma al paraguas, ¿cierto? Los ojos están sin pupilas, ¿correcto? Se puede observar también aquí algún trazo que intenta hacer el sujeto para mostrar algún dibujo en su chaqueta o chaleco, ¿cierto?, etcétera. Si vamos más profundo, aquí podemos ver con mayor detalle el trazo que yo les acababa de comentar. Ahora, ¿cómo podemos hacer un análisis más rápido utilizando esta aplicación que va a quedar disponible para los colegas psicólogos que deseen utilizarla? Bien, aquí estamos en el
en la planilla Excel que hemos titulado Persona bajo la lluvia versión 2, que es una versión para, digo versión en el sentido de que ustedes pueden ir agregando nuevas cosas en virtud de su propia experiencia en sus procesos de evaluación, de selección de personal, en la medida que vayan realizando sus informes y vayan profundizando en la técnica. O sea, tiene esa flexibilidad el desarrollo de esta aplicación. Bueno, aquí datos generales que se pueden consignar, que eventualmente son relevantes para la búsqueda de información respecto del sujeto. Y aquí ya vamos a la aplicación en concreto. ¿Sí? Se han dispuesto dibujos de distintas partes del cuerpo, de tal forma pueda ser más fácil ir identificando qué cosas vamos a ir agregando a nuestro informe. Bien, eso en términos bien rápidos, ¿no? Entonces, respecto al dibujo mostrado anteriormente, podemos observar que había presencia de cabello. Observamos que los ojos no tenían pupilas, por lo tanto hablamos de un ojo vacío, ¿sí? Hablamos también de un cuello, en este caso, muy corto. Vamos a corregir acá. Decimos que un cuello corto. Además, observamos que las manos están, en este caso una mano está omitida, que es la mano que toma el paraguas. Hay presencia de rayos y de nubes en el dibujo. Los trazos, alguna parte de ellos son relativamente fuertes o muy marcados. En este caso, en ningún caso son débiles en la impresión global del dibujo. Es un dibujo que está centrado en el medio de la hoja, ¿correcto? Además, es un dibujo que podemos decir mediano. No es grande, no es absolutamente grande de acuerdo a estos parámetros, es decir, mayor que el 80% o pequeño, menor que el 10% de la superficie total de la hoja. También se observa reforzado o remarcado. Hay una simetría normal de la figura, es relativamente proporcionada aun cuando los pies son más grandes, lo que lo liga, ¿no es cierto?, al suelo. Ahí se repite entonces la omisión, en este caso, de una de las manos. La vestimenta parece adecuada para el caso. Es un dibujo que tiende a la izquierda o mira hacia la izquierda. Incluso no me he referido a este árbol que el sujeto dibuja. Para los que profundizan o ya conocen de estas técnicas, pueden saber que esto generalmente está asociado a alguna figura materna o hay algún conflicto con el pasado en ese contexto. En este caso el paraguas cubre adecuadamente a la persona, y eso en términos generales. Uno puede después ir agregando cosas, eso lo vamos a ver en otro video. Y aquí nos aparece el informe, con los datos que fueron llenados en la hoja de identificación. Pasan acá y ya tenemos un informe que ahora debemos nosotros contrastar con los resultados de los otros instrumentos, en tanto exista consistencia. Eso lo sabe el buen
profesional que hace selección de personal, también lo sabe muy bien todo psicólogo clínico. Bueno, entonces en la medida que nosotros vamos agregando o sacando cosas de acá, estas se van apareciendo o quitando del informe. Entonces podemos decir que en términos generales es un sujeto que indica una pujanza viril. En este caso el pelo está relacionado con la sexualidad, sintomático de inmadurez emocional y egocentrismo, que fue cuando hablamos de la ausencia de pupilas en los ojos, poca capacidad para tomar el mundo y orientarse hacia el exterior, pobreza en el accionar con la realidad, escasos recursos yoicos para operar en la realidad o para satisfacer necesidades en el medio, temor al contacto social, retraimiento, sentimientos de inadecuación, indefensión o culpa por no lograr actuar correctamente o por sentirse incapaz de actuar. Esto lo dice Kopitz en el año 68 y se refiere particularmente a la ausencia de la mano tomando el paraguas. Se observa retraimiento. En este caso pareciera no corresponder a un sujeto psicópata. Sí, uno puede observar algunos elementos, en tanto observa una profusa percepción de un entorno relativamente hostil, ¿no? Por lo tanto hay bastante ansiedad, que es lo que se percibe a través de particularmente en las nubes, los rayos y la lluvia, que incluso en algunos casos es como unos clavos, ¿cierto? Bueno, se observa obstinación, hay algunas defensas inadecuadas, cuando uno ve que el paraguas es dibujado, luego borrado y luego lo dibuja más grande, ¿sí? Entonces todo esto nos permite tener un informe o una información que nos puede servir para contrastar y comparar información de nuestra batería de test. Y finalmente agregamos una hoja que nos permite ir agregando distintos dibujos. Yo seleccioné algunos acá que encontré en internet y otros que voy a ir agregando para hacer más robusta con el tiempo este cuestionario. Bueno, esto también lo puede hacer usted. Aquí podemos observar que tenemos el dibujo que ya les mencionaba. Espero puedan acceder a esta aplicación, que es muy fácil de usar, y en muy pocos minutos podemos tener una breve mirada del sujeto.